Después de que corrieran versiones que apuntaban a que como parte del proyecto de rehabilitación del centro acuático Splash se iba a deforestar el Parque Tangamanga 1, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental convocó a un recorrido a los medios de comunicación en donde argumentaron primero que no se han talado árboles en las instalaciones del centro acuático Splash y que se comprometían a que esto no iba a suceder, que se iban a cumplir con las normas ambientales y que este proyecto seguirá adelante. San Luis Potosí podría estar a un paso de normalizar la violencia contra las mujeres y decide retirar la alerta de violencia de género vigente desde el 2017. Académicas e investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advierten que aunque los números oficiales parezcan a la baja, la violencia estructural persiste y sigue dejando víctimas fuera de los registros. Comerciantes de la capital potosina han denunciado que han estado recibiendo mensajes intimidatorios desde un número con LADA 202 correspondiente al estado de Puebla, en los que les advierten sobre supuestas sanciones, multas o incluso clausura de negocios, intentos de extorsión. En el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo, de proteger la soberanía nacional y de honrar la historia que da identidad, reconociendo que dicha institución está profundamente arraigada en el sentir popular. Señaló que las Fuerzas Armadas siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos, lo que reconoció como muestra de su sentido humano, entrega, profesionalismo, de su amor al pueblo y a la patria. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que la mayoría de las armas aseguradas al crimen organizado en México tienen origen en Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, entre el 77 y el 78% del armamento decomisado durante la actual administración proviene de ese país. El pronunciamiento ocurre luego de que un reporte de The New York Times señalara que municiones fabricadas en instalaciones vinculadas al gobierno estadounidense han sido localizadas en escenas del crimen en territorio mexicano. En Estados Unidos se suspendieron los vuelos con origen o destino al Aeropuerto Internacional del Paso en Texas, cerca de la frontera con México, esto por razones especiales de seguridad, informó este miércoles la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que no dio más detalles. Sintonízanos en la zona metropolitana a través del 96.9 en la capital potosina. Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos. Recuerda que gracias a la multiplataforma de Global Media puedes escucharnos desde donde quiera que te encuentres, como los radioescuchas que nos saludan desde Filadelfia, en Pensilvania, y nos comparten su opinión sobre las redadas de ICE que se han estado viviendo en algunas ciudades. Un abrazo con cariño a los connacionales que viven en Estados Unidos. Y si te perdiste alguna de las entrevistas o quieres escuchar el noticiero completo fuera del horario en el que estamos transmitiendo en vivo, lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Global Media y también en Spotify, así como Altavox con Erika Salgado. La Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer que se logró detener a Gaby N., quien el pasado 3 de enero embistió a un motociclista en Iztapalapa y que lo arrolló, pero además lo arrastró durante más de 1 kilómetro. Ella se encontraba, de acuerdo a la información que han dado a conocer las autoridades, en Oaxaca. Ahí fue detenida y ahora tendrá que enfrentar la impartición de justicia. Pero para analizar este caso, yo le agradezco mucho al licenciado José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos, que converse con nosotros. ¿Cómo estás, José Mario? Buenos días. Hola Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También un saludo muy cordial a todo el auditorio. Muy buenos días. José Mario, ¿cómo es que un hecho de tránsito termina en el asesinato de un motociclista arrastrado durante más de 1 kilómetro, la fuga de la presunta responsable y un operativo coordinado entre diferentes instancias para lograr la detención de la presunta responsable? ¿Qué ves en toda esta historia? Pues mira, hay como esta, digamos, recomendación, déjame ponerlo así, Erika, muy popular en México, que te dicen que cuando atropelles a alguien o cuando estés en un accidente de tránsito, lo que debes de hacer es huir de la escena y no quedarte en la escena donde ocurrieron las cosas, que fue el caso, ¿verdad? Atropellan a la persona que venía en la motocicleta y, siguiendo esta recomendación muy popular, la persona huye del lugar. Y esto, Erika, tiene muchísimas implicaciones, porque activa, digamos, una serie de mecanismos que están regulados en el derecho penal, que hacen que todos los delitos que pueden haber cometido se agraven, se vuelvan a delitos de mayor penas, de mayores sanciones, déjame ponerlo así, y entonces esto activa pues el que puedas quedar detenido, como pasa aquí después de la búsqueda, y que no puedas obtener tu libertad. Por el contrario, Erika, si tú auxilias a la víctima, digo, en un hecho de tránsito pueden suceder muchas cosas. Puede ser que tú no tengas ninguna responsabilidad en el accidente,
o que sí la tengas, pero que haya otros involucrados. En fin, hay una multiplicidad de factores, Erika, que hay que analizar, ¿no? Para determinar quién es el responsable del accidente. Pero el derecho penal, Erika, está estructurado para que tú permanezcas en el lugar, auxilies y enfrentes la situación y resuelvas, digamos, la problemática del accidente. Si tú haces eso, el derecho penal lo que hace es tomar en cuenta tu conducta y ya sea reducir las penas, eliminarlas o generar sanciones mucho menos graves, ¿no? Entonces, en este caso, pues la persona toma esta recomendación que te digo que está muy popular, de la típica de, oye, mejor pélate del lugar, Erika, y pues esto hace que el sistema se active, ¿no? Ahora, creo que también había que agregarle un ingrediente, Erika, ¿no? Cómo también los medios y las redes sociales influyen en los casos penales. También te lo pongo eso sobre la mesa, Claro. porque son los casos que logran de alguna manera, Erika, tener visibilidad, los que hacen también que el sistema se active, ¿verdad? También habría que poner eso sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, pues ¿cuántos accidentes de tránsito hay en San Luis, en México, que pues quedan impunes porque no logra visibilizarse el asunto, ¿no? También eso habría que ponerlo sobre la mesa, Erika. Ahora, licenciado, partiendo de la base de lo que sucedió, ¿cuáles pueden ser las penas y las sanciones que alcanza esta persona? Porque, a ver, estamos hablando de que no solo lo arrolló, se lo llevó arrastrando debajo del vehículo durante más de 1 kilómetro. Llegó a tratar de esconder el vehículo porque le quitó las placas, fue y lo abandonó, se dio a la fuga, se fue a otra entidad del país. A ver, todo esto que ha venido sumándose al caso, ¿cómo podría repercutir a diferencia de qué hubiera pasado si lo arrolla y se queda, como tú nos decías? Claro. Mira, fíjate, bien importante esto, Erika, que lo quiero dividir en dos partes de la pregunta, que es importantísima, ¿no? Primer tema, Erika, es cómo opera el sistema penal cuando hay un asunto en cuanto a que tú permanezcas en la cárcel o no durante el juicio, que tú y yo lo hemos platicado mucho, la prisión preventiva, ¿verdad? La prisión preventiva es una persona que comete un delito, ¿lo debemos de mantener en la cárcel o no? No ha sido sentenciado, pero debemos de mantenerlo en la cárcel y que se quede ahí durante el juicio, o puede estar en libertad y estar acudiendo al juicio. Esto pues es determinante. Entonces, el sistema, Erika, está diseñado para que si tú te das a la fuga, te ocultas, no enfrentas la situación, el sistema está diseñado para que te mantengan en prisión. Entonces, una de las primeras cosas que va a pasar aquí es que le van a dictar una prisión preventiva y la van a justificar diciendo la persona se dio a la fuga, se ocultó, escondió el vehículo, le quitó las placas. Todo esto agrava, Erika, y le da posibilidades al tribunal y al Ministerio Público para que te mantengan en prisión. Entonces, esta persona, lo primero que va a pasar es que va a quedar presa durante el juicio. Y un juicio penal, Erika, en México, pues puede durar 2, 3 años, ¿verdad? Puede tardarse. Acuérdate que hay muchísimos casos acumulados y entonces tú te tendrías que quedar en la cárcel 3 años, esperando tu sentencia, esperando tu sentencia que te digan si eres responsable o no eres responsable. Entonces, fíjate lo importante de enfrentar el accidente a abandonar. Si tú abandonas, justificas que te mantengan en prisión. Primer tema, ¿no? Luego, segundo tema, ya estás en el juicio. Todas las penas que tienen aquí que ver con el homicidio, Erika, de una persona, el homicidio y los daños a las propiedades de una persona, todas las penas que están en el Código Penal se agravan, es decir, se incrementan porque se entiende que hubo un homicidio con ventaja, con alevosía, premeditado, que tú actuaste de forma intencional para causar este daño y arrastraste, ¿qué tal que hubiera frenado y no lo hubiera arrastrado? Claro. Capaz que en una de esas pues, la persona no hubiera perdido la vida. Todas estas situaciones hacen que las penas, Erika, pues en vez de ser 20 años de prisión por homicidio, se te eleven a 30 años de prisión. Entonces, fíjate el impacto que tienen. Entonces, hay un impacto importante. Ahora, déjame hacer un tercer comentario nada más. El sistema también tiene, Erika, en México, un proceso que se llama proceso abreviado. Proceso abreviado. ¿Qué es este proceso, Eric? Es bien importante que el auditorio conozca esto. Es un proceso en donde si tú confiesas que sí cometiste un delito, entonces el proceso se abrevia, las penas se reducen de manera importante y puedes obtener tu libertad de forma casi inmediata. Entonces, el procedimiento abreviado dices, bueno, yo sí venía a exceso de velocidad y sí cometí este delito, no fue intencional, me detuve, auxilié a la víctima, pedí el apoyo, estuve presente, me presenté frente al Ministerio Público. Entonces, tú puedes acceder a este mecanismo, Erika, de procedimiento abreviado. ¿Por qué es abreviado? Pues porque ya confesaste, ya no hay que presentar pruebas en contra tuya, pues tú estás diciendo que sí cometiste el delito. Entonces, el sistema te da un beneficio, Erika, te reduce muchísimo las penas
y normalmente las personas que utilizan este procedimiento salen de prisión de manera inmediata. ¿No? Digo, hay que entender que si estás en un accidente, pues claro que vas a tener que enfrentar un procedimiento y claramente vas a tener que estar involucrado en un mecanismo de juicio, porque pues hay un accidente, hay una persona lesionada, una persona muerta. Pero pues no hay que tenerle miedo a eso, Erika. Es un procedimiento que si se lleva bien y de forma ordenada, no te genera problema. Puedes salir de la problemática con bastante rapidez y enfrentar las cosas, y no, el peor consejo es huir, Erika. Ese es el peor consejo, ¿no? El que todo el mundo piensa que es el mejor, te lo pongo como el peor, porque se te complica todo y te agrava todo. Ahora, este caso podría terminar en un intento de reparación del daño. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero al regresar quiero que platiquemos de eso porque justamente pues la familia del joven asesinado en medio de este atropellamiento en donde lo arrastran durante varios metros, más de 1 kilómetro, pues lo que decían ayer es que ellos después de esta detención no querían llegar a un acuerdo, que no querían una reparación del daño porque no había nada que se los reparara, que lo que querían era una procuración de justicia fuerte, con todo el peso de la ley en contra de la responsable. Platicamos de esto al regresar de la pausa, si me lo permites. Por supuesto, claro que sí, Erika. Estoy conversando con el licenciado José Mario de la Garza, enseguida volvemos. Estamos de regreso, estamos conversando con el licenciado José Mario de la Garza acerca del caso de Roberto, este motociclista que es arrollado, arrastrado durante más de 1 kilómetro y por ende pierde la vida en Iztapalapa a manos de una enfermera. Y justamente en la pausa estaba leyendo algunos de los comentarios que nos has hecho llegar, tú que nos sintonizas a través de las plataformas digitales, a través de la radio, la televisión, y nos preguntaban esta parte, a ver, era enfermera. Esto no es un agravante, es lo que nos preguntan, porque nos decían que si ella hubiera decidido, hubiera podido no solo quedarse a esperar a las autoridades, sino igual y podía haber auxiliado a Roberto y haber evitado que perdiera la vida. Yo te había dejado otra pregunta sobre la mesa, licenciado José Mario de la Garza, pero lo primero que te pregunto es esto. ¿Es un agravante adicional el hecho de que ella fuera, pues quien comete esta situación, fuera enfermera, personal de salud y que haya decidido no auxiliar a Roberto? Mira, el hecho así de ser enfermera no va a generar un agravante en el caso, Erika. Pero sí quiero señalar algo. El sistema lo que te obliga es a que tú auxilies, ¿verdad? A la víctima, a la persona que lesionaste. Hay una obligación de cuidado, de auxilio, en la medida de tus posibilidades. Claro, si eres enfermera, pues tienes más posibilidades de auxiliar Claro. y tienes una obligación de cuidado y de conservación mayor, ¿verdad? Entonces, el análisis es: prestaste el cuidado, fuiste diligente, fuiste correspondiente con lo que está pasando, y bueno, pues ahí se podría analizar el tema de los conocimientos que esta persona tenía y las posibilidades mayores de darle más auxilio a la víctima y que no se le dieron. Finalmente, lo que se analiza es: pues no auxiliaste a la víctima y eso te agrava el delito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues habría que, aquí no hay ningún deber de cuidado porque ella se fue. Cuando tú te quedas, Erika, pues ahí te quedas y entonces el tribunal lo que hace es decir, pues Erika o José Mario atendieron a la víctima y actuaron de manera diligente. Esa es la palabra, Erika, diligente. Hubo una diligencia en el caso. Claro. Es lo que hay que analizar. Ahora, te preguntaba antes de la pausa, este es un asunto que se puede acabar en una reparación del daño, porque la pareja de Roberto decía en las declaraciones, cuando le preguntaban si ya sabía que la habían detenido a la presunta responsable, ella decía que sí y que lo que esperaba era un juicio justo, una impartición de justicia, que ella no le interesaba el dinero y que no creía en esto de la reparación del daño porque pues nada le regresaba a su ser querido. ¿Es un Claro. asunto que se pueda atender, que podría solucionarse a través de la reparación del daño? No es un asunto que termine con la reparación del daño. Quiero aclarar aquí, Erika. El sistema penal tiene, digamos, dos vías. Imponerle una pena privativa de la libertad a una persona que comete un delito, esa es una vía. Y adicionalmente, y en paralelo, Erika, la vía de reparar el daño. Fíjate que es un tema importante. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Sí, claro. ¿Verdad? Independientemente de que a la familia no le interese el dinero. Pero el sistema, Erika, convierte la vida, perdón que lo ponga tan frío, pero así es, el sistema convierte la vida de una persona en una cantidad monetaria, ¿verdad? Entonces, cuando se abre la reparación del daño, pues se establecen estas cantidades económicas que finalmente la víctima también tiene que pagar. Pero el hecho de que las pagara, Erika, vamos a suponer que el tribunal dijera: oye, en este caso la reparación del daño es esta cantidad, ¿verdad? Aunque la pagues, no te quita el cumplimiento de la pena.
Okay. No condiciona una cosa a la otra, ¿no? O sea, el que yo diga, bueno, aquí está el dinero para la familia, yo le pago, ya me quito de la pena. No, la pena es independiente de la reparación del daño. Son complementarias, pero una cosa no extingue la otra. ¿Puede la familia decir, oye, a mí no me interesa el dinero? De todas maneras, el sistema, Erika, va a llegar a una cuantificación, aunque no lo quiera la familia. Es parte del sistema, ¿no? No quiere decir esto que están obligados a recibir el dinero y que con eso el asunto se resuelve, ¿no? No, es complementario a la pena. Es decir, va a haber una sanción probablemente de pena privativa de la libertad para la enfermera, Erika, ¿no? Le van a imponer años de cárcel y le van a decir, oye, además tienes que pagar esta cantidad de dinero. El hecho de que ella la pagara no implica que no tenga una pena que cumplir, Claro. ¿verdad? Ahora, y nos están preguntando también ya, licenciado, ¿qué se hace entonces? En caso de un accidente, ¿cómo debes reaccionar? Incluso Dayana nos dice que si tu integridad está en peligro, es recomendable huir en caso de que la gente trate de lincharte, qué sé yo. A ver, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Sí. Porque ninguno estamos exentos, y lo digo tocando madera, ojalá nunca nos pase, pero ninguno estamos exentos de vernos involucrados en un accidente. ¿Qué Claro. tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las O recomendaciones sea, jurídicas que tú nos puedes dar? claro. Mira, la recomendación jurídica, Erika, es, digo, si estás en una cuestión de que peligra tu vida, evidentemente tienes el derecho de poder protegerte, ¿verdad? Pero vamos a poner los casos normales, en donde, como dices, tocamos madera, pero hay un accidente, atropellé a una persona que se cruzó intempestivamente, choqué, causé un daño, hubo alguna persona que se lesionó, cualquier cosa que pase, Erika. Lo que tienes que hacer es, primero es tomar el asunto con cierta calma. Yo sé que esto es complejo, pero la recomendación es no abandonar el lugar, no abandonar el lugar. Ahora, ¿sabes qué, Erika, puede pasar? Que tú no abandones el lugar y que la autoridad te pueda, digamos, en ese momento detener y llevar a tomar algunas declaraciones frente al Ministerio Público, pues eso está dentro de la ley, sí puede pasarte. Sí, también lo quiero aclarar, ¿verdad? Lo que pasa es que como hay mucha impunidad en México, Erika, le tenemos miedo a eso. Es decir, oye, me van a detener, voy a acabar en un ministerio público, voy a quedar preso, ¿verdad? Hay como esta idea de que la situación se te puede salir de control. Pero entonces, ¿te pueden detener y llevar a hacer declaraciones? La respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Si tú no abandonas a la víctima, lo que va a pasar es que vas a poder obtener tu libertad, probablemente vas a tener que establecer cómo reparas los daños y podrás llegar a un procedimiento abreviado que te implica que no vas a estar en prisión. Pero esto implica enfrentar el problema, Erika. Enfrentar el Claro. problema que es, pues, dar la cara, ir al Ministerio Público, atender el asunto y responder lo que está pasando. Si le tenemos miedo a eso, Erika, y nos damos a la fuga y después nos encuentran, pues todo esto que te estoy diciendo lo pierdes. Entonces vas a acabar en prisión, te vas a echar en prisión 3 o 4 años y vas a acabar con una sentencia condenatoria, finalmente, ¿verdad? Fíjate cómo sí se agrava mucho la situación. O sea, Claro. no es un tema de menor importancia. Entonces, por eso yo insisto mucho en que huir de la escena es el peor consejo que hay en México, porque eso agrava. Tu apuesta sería, Erika, que vas a huir y no te van a encontrar. Esa es tu apuesta, ¿verdad? Pero Sí, ya bueno, vimos si que sí. huyes y no te... Pero bueno, ya vimos que sí te pueden encontrar, que las redes sociales aplican un proceso muy fuerte, que muchas gentes te van a fotografiar, que ya hay muchas maneras de sacarte video, que es muy difícil que te puedas esconder y que puedes quedar exhibido. Y en ese momento, Erika, ese sí, te lo digo con claridad, pierdes tu libertad y acabas en un juicio que te va a... Y también sabes que, Erika, te va a costar mucho dinero, porque vas a tener que contratar abogados, te vas a tener que defender, y la verdad es que tus defensas son muy limitadas, ¿no? Pues te van a decir usted por qué huyó y por qué abandonó a la víctima si usted dice que no es responsable. Sí, Se claro. agrava, Erika, se agrava. Yo Claro. entiendo el miedo de la gente de acudir al Ministerio Público, lo entiendo perfectamente bien, pero yo les hago esta recomendación. Es preferible correr, digamos, Erika, ese riesgo de ser detenido temporalmente para enfrentar el inicio del proceso penal, que es que hagas una declaración y que te presenten frente a un juez. Es preferible asumir, digamos, ese momento difícil en donde tú tienes que enfrentar esta responsabilidad, Erika. Eso es mejor que pasarte 3 años en la cárcel. Ahora, nos hacen llegar varias preguntas, estoy un poco sobre el tiempo, pero no quiero dejarlas en el aire, licenciado. Por ejemplo, nos plantean el caso en donde incluso pues, las personas que resultan accidentadas o lesionadas podrían ser las responsables, y nos hacen alusión a este video Claro. que seguramente has visto, que ha circulado en las últimas horas, en donde una mujer pues se baja de un vehículo y empieza a correr en contrasentido en una avenida hasta que pues un vehículo no la puede librar y termina atropellándola. A ver, cabe la posibilidad, en caso de un accidente como este, incluso
incluso que el conductor quede exento de cualquier responsabilidad y que se determine que el responsable ha sido el otro? Sí, claro, Erika, claro, por supuesto que sí. Qué buena pregunta nos hacen. Oye, pues sí, hay una persona que falleció, pues yo no soy el responsable, porque la persona se cruzó en un lugar que no debía cruzarse y de repente se apareció y yo la atropellé. Pues bueno, la atropellé, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Claro, no, esto es perfectamente, qué buena pregunta. Nada más que para hacer eso, Erika, tienes que enfrentar este proceso que te estoy diciendo. Claro, claro. O sea, yo no soy responsable, pero pues lo tengo que enfrentar, tengo que ir, tengo que dar la cara, tengo que decir que pues yo iba en mi carril adecuado, que una persona se cruzó y que pues de esto ocasionó que perdiera la vida, pues yo no soy responsable. Y Erika, y vas a resolver el problema, tengan confianza en que esto va a ser así. Tampoco es que el que tú des la cara vaya a implicar que pierdas tu libertad por todo el tiempo. No, Erika, no es cierto, eso es falso. No se crean, por favor, ese consejo que les han dado de que huir es la mejor opción. Huir no es la mejor opción, dar la cara es la mejor opción, enfrentar tu responsabilidad es la mejor opción, y si eres inocente, demostrar que tú no tuviste responsabilidad es la mejor opción, Erika. Oye, y peor aún, porque nos dicen que sobre todo entre choferes del transporte público corre la recomendación, y lo ponen entre comillas, de que si atropellas a alguien mejor lo mates. Que te sale más barato. Sí, sí, Imagínate, yo ahí diría, lo primero, o sea, ¿qué humanidad? ¿Dónde está la humanidad, no? El sentimiento de decir, ¿cómo le voy a arrebatar la vida a un ser vivo? Ni siquiera voy a decir una persona, ¿no? Incluso pues, no podríamos hacerlo ni con un animalito, mucho menos con una persona. ¿Dónde está la humanidad? Pero en segundo, a ver, ¿es cierto esto de que le sale más barato, como dicen popularmente, licenciado? No, claro que no. Si tú privas de la vida a una persona y lo haces de forma intencional, como se está manejando aquí, ¿verdad? Es decir, yo lo lesioné, pero mejor lo acabo atropellando para privarlo de la vida, pues entonces todas las penas, Erika, que hay se te incrementan y se vuelve un delito con muchísimo más sanciones, porque ya hubo la intención deliberada de privar de la vida a una persona. No es cierto eso es falso. Eso hace que la pena de homicidio se incremente, que la reparación del daño se incremente, que tu culpabilidad se incremente, que los años en prisión se incrementen. O sea, mira, es que, Erika, aquí hay que entender esto. Sí. México tiene mucha impunidad, Erika. Eso también México es un país de impunidad, Erika. Tú y yo lo hemos platicado miles de veces. Entonces, esos consejos, Erika, están basados en entender que México es un país de impunidad. Entonces, ¿por qué te dicen mejor pélate o mejor mátalo? Porque están asumiendo que ante la impunidad que hay, no te va a pasar nada. Entonces, ese consejo está estructurado en la impunidad, no en el sistema jurídico. En la impunidad. ¿Por qué lo digo así? Porque el consejo es, no, hombre, en México no te va a pasar nada, mejor pélate, o mejor, como dices tú, priva de la vida a una persona. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Pero como bien dices, cuando sí te encuentran, cuando sí te localizan y cuando saben quién eres, ahí todos estos consejos que te dieron, pues se acaban, porque tú estás actuando en contra del sistema, Erika. Pero está basado en la impunidad, ¿no? No, hombre, no te va a pasar nada, Erika. Nunca te van a encontrar. La policía no te va a encontrar. No, pues estamos viendo que sí. Las redes sociales han ayudado muchísimo a que te encuentren. Sí. Qué bueno, ¿no? Y que la ciudadanía nos está quejamos muy mucho de las redes involucrada sociales, Erika, pero ahí hay un buen consejo, ¿no? Cuando vean un accidente, grábenlo. Sin duda. Licenciado, como siempre, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Gracias, Erika. Da para mucho este tema. Sí, da para sin mucho, duda, pero sin duda. Y seguimos recibiendo comentarios. Lo platicamos luego con el auditorio. Le damos, Leo, una segunda vuelta porque creo que hay muchas cosas que platicar. Te mando un abrazo muy llegando fuerte. mensajes, así que sí, vamos a tener todavía mucho que revisar. Gracias, licenciado. Buenos días. Gracias, Erika. Abrazo fuertísimo.